9 horas 58 minutos. Primero le doy beso virtual a Tellerman. Ahora charlamos con vos. Gracias por venir. ¿Virtualmente también no? Sí, todo virtualmente, todo de lejos. Pero se charla de lejos. El beso se da y no te lo puedo dar ahora. Bueno, bienvenido, gracias por estar. Te cuento cómo viene el tránsito volando. Se levantó el corte de 9 de julio y Corrientes, así que buenas noticias por allí. El Sarmiento con demoras de 20 minutos o más por accidente fatal en Aedo. El premetro interrumpido por manifestantes y el subTV con demoras por fallas técnicas. Venimos complicaditos, yo te avisé que venía complicadito, después vamos a charlar con Tellerman qué opina, porque tiene bastantes opiniones formadas con respecto a varios de los puntos que acabo de mencionar. Y ahora vías de comunicación, así se comunican con nosotros, gracias a Barcelona. Diego Barcelona se llama. Sí. Muchas gracias Diego, por lo que decís en nuestro Facebook, amoroso. Es verdad, y nos está saludando en este momento porque él ¿qué hizo? Entró a www.tvpublica.com y el Facebook que estamos viendo en pantalla es facebook.com/consentido público, ¿verdad? Vos ponés eso y nos encontrás. Vamos al Twitter. El Twitter es @tvpublica.com.nada, o sea, tvpublica y ya está, ¿ok? El Twitter ya lo sabes, lleva una arroba que quiere decir pertenece a. Digo, por si alguno no sabe. Mira, yo no sabía. La web de la televisión pública es como te dije antes, al comienzo, tvpublica.com.ar. Pero queremos que te quede. Bien. Somos Y el mail insistidores. es consentido@tvpublica.com.ar. Miren, yo voy a hacer un descargo, porque la verdad, yo tengo que hacer descargo. Lo dije todo mal, pero porque me lo dijeron todo mal. Me dijeron que diga una cosa y digo, entonces... Para decir la verdad, te estaba molestando Tellerman. Tellerman, no por favor, para. Jordi. Por el amor de Dios, Tellerman. Bueno, a ver, yo decía que tenías mucha opinión formada con respecto a un Y montón de las también tengo cosas. opinión formada sobre él, pero no lo voy a decir ahora. Y además el mío es @Jorge Tellerman Twitter, Ahí está. en Facebook Jorge Tellerman y después, facilísimo, y la web www.tellermansabe.com. Bueno, Y ahora Tellerman pregunte que le sabe, demuestro lo que claro, sé. Tellerman sabe justamente porque está como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por Más, así se llama. Más Buenos Aires. Más Buenos Aires. Y decíamos, Tellerman sabe, vos ya estuviste en la gestión Así es, pública. un año y medio, se desempeñándote aquí. recordará. Medio de emergencia, digamos. En un momento más crítico, en un momento la muy crisis tremendo. más profunda de política, seguramente, de la ciudad de Buenos Aires, luego del juicio político y destitución del jefe de gobierno, las Post-Cromañón, consecuencias digamos, ¿no? de la tragedia de Cromañón. Fue un año y medio, pero me parece que no solamente pudimos demostrar, seguramente habrá opiniones, espero que la mayoría favorables, pero yo la gente es así, que pudimos gobernar, es decir, volver a llevar karma, gobernabilidad, en una situación de comprensible y profunda crispación, sino que además en ese año y medio pudimos poner en movimiento gran parte del gobierno y de las acciones de gobierno, que por distintos motivos y por la situación había quedado letargadas, y mostrando los aspectos centrales de lo que es nuestra visión sobre la ciudad, la recuperación de una obra pública, pero con un concepto participativo, democrático, el espacio público. De hecho, lo que hoy vemos como Ministerio de Espacios Públicos fue una creación ministerial en mi gestión para recuperar ese concepto, desde nuestra perspectiva, lleno de otros contenidos, de cómo hoy se lo percibe, de un espacio público esencialmente pensado en la gente, en recuperar el espacio para ser ocupado en el mejor de los sentidos. ¿Y por qué sentís que hoy eso se perdió de alguna manera? Y me parece que, por ejemplo, lo vimos en el indoamericano, y ahí, mira, hay un ejemplo clarísimo allí. Lo comentamos en su momento, así que ahora que ya pasó, afortunadamente, aunque no las condiciones, porque el sur lamentablemente sigue muy desatendido en esta gestión, pero muy desentendido con números concretos. Los niveles de inversión en el sur son muy bajos y en un momento, además, lo contaban antes, el mejor momento de la historia económica, no solamente de la Argentina, sino de la ciudad de Buenos Aires. Hay 30, ustedes lo saben. El presupuesto más alto. 30.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos no es que a usted o a mí nos parece mucho, sino que es mucho en serio. ¿Cuál es el habitual o cuál era el anterior? ¿Cuál era el tuyo? 9.200. ¿Y ahora? 30.000. Bien. Sí, quedó claro. 9.200 a 30.000. ¿Y por qué lograron 30.000? Porque hay mucha más actividad económica, lo que dicen ellos. Crecimiento económico, En cobra la más ciudad de Pero Buenos digo, Aires, ¿cómo se consigue? la ciudad de Buenos 30.000? Aires, eso está bien, porque acá lo ve Así se mucha entiende. gente del resto del país. Los porteños quizás lo sepan más. La ciudad de Buenos Aires es el único distrito en todo el país que tiene recaudación propia, no depende de la coparticipación.
Aquí es básicamente ingresos brutos, son tres fuentes. Ingresos, para decirlo corto, ingresos brutos, la más importante, es decir, la actividad financiera, lo decían ustedes, el principal aportista, la actividad financiera, están pasando por este milagro maravilloso del corazón de los argentinos que volvemos a poner plata en los bancos a pesar de lo que pasó. Hay una actividad económica muy fuerte. El turismo sigue creciendo, afortunadamente la economía argentina está en un buen y sostenido... Y en todo eso genera este 30.000 presupuesto millones de 30.000 millones de pesos. No hay justificativo para los niveles de inversión tan bajos en algunos lugares. ¿Por qué es tan mala la gestión de Macri, según su evaluación? Me parece que es insolvencia. Yo no soy de aquellos que lo demonizan y que creo que hay un problema ideológico. Yo ni siquiera, porque he conocido y vemos gestiones y en ciudades, sobre todo de Madrid, de sectores de derecha, como el Partido Popular. La gestión de Madrid es una gestión que a uno le puede parecer más o menos sensible, pero es una gestión eficaz, contundente. Uno va a Madrid. Esta me parece que no es una gestión cuyas fallas sean ideológicas, sino de insolvencia. Me parece que el PRO es la última manifestación de una época que afortunadamente ya se sanó, que es la de la desesperación de que vengan los gerentes y se vayan los políticos, producto de la crisis que explotó, como ustedes contaban, en el 2001-2002. Y efectivamente el escepticismo de la gente, comprensible frente a una dirigencia política que había defeccionado en términos de sus responsabilidades, como pasó también en otros países, mira desesperadamente la emergencia de, bueno, que no vengan los políticos profesionales, entre comillas, que vengan los gerentes, que supuestamente van a hacer bien las cosas, y recordarán que esa es la manera en que el PRO se presenta, como gerenciando. Ahí hubo dos errores. En principio, que gobernar necesita de mujeres y hombres comprometidos con la política, que comprendan que gobernar es negociar, sentarse, comprender intereses, no hacer caprichos personales. Y además que han sido como gerentes bastante malos también. Entonces hay un problema no solamente de concepción de la política, sino, para terminar esta larga cosa con la corta pregunta del inicio, vos fíjate con el indoamericano. ¿Qué nos pasó a nosotros en ese año y medio? También la Argentina tiene uno de esos problemas estructurales que Sayat comentaba recién y que afortunadamente hoy con la recuperación seguro, o en todo caso hay que trabajar para que vuelvan a una agenda, a ver cómo arreglamos ciertos problemas. El problema demográfico sin duda es uno que tiene la Argentina. Asentamientos y esas cosas es producto de una cuestión más compleja, se sabe. El Parque Indoamericano, conjuntamente con el Parque de la Ciudad, el Parque Roca, que forman esa parte maravillosa en el sur de la gente que no lo conoce bien, es 3 veces de grande el Rosedal, el Parque de los Bosques de Palermo. Había información también de que efectivamente eran lugares donde podían usurparse, porque se sabe que la situación social es muy precaria allí. ¿Qué hicimos? No había recursos para de la noche a la mañana hacer grandes obras. Lo hermoseamos, lo enrejamos, generamos actividades, llevábamos, y en eso sí es recordado, una gran actividad cultural que tenía la ciudad. La mejor actividad cultural que teníamos en el resto de la ciudad, la llevábamos allí. Durante los fines de semana, la gente, las comunidades del lugar se apropiaban, pero se apropiaban en el buen sentido del lugar, festejaban. Están allí, se puede googlear y lo pueden ver en las crónicas periodísticas del momento, de ese momento. Había 15.000, 20.000, 30.000 personas, no 100 familias, 30.000, pero pasándola bien, haciendo picnics, festejando la comunidad boliviana. A eso te referís, digamos, generar un espacio público, para que cuando el espacio público, sienta... de acuerdo, como si vos lo concebís frío, donde supuestamente es la recuperación meramente estética, creo que también ha fallado en eso, pero supuestamente estético le falta una parte. ¿Qué fue lo más difícil en tu gestión? Que hoy podés entender a lo mejor el rol de Macri o no, de ninguna manera. Te dejo, yo entiendo todo, no digo nuevamente, no demonizo, porque hay algunas cosas, yo propuse el Metrobús, así que la gente que le guste o el no de le Juan B. guste... Justo, Alfredo fue él, Alfredo pero... lo odia. No es que lo odio, pero estoy de acuerdo con Alfredo. A ver, dale. No solamente me río acá cuando vengo, sino a la mañana también en casa cuando se escucha. Ahí está, ahí nuevamente, lo pueden ir a ver, está en la plataforma. Lo que es una pena que una muy buena idea se haya ejecutado mal. Bueno, eso lo veo. O sea, Juan B. Justo, ¿cuestionás? No, Juan B. Justo no puede ir subte porque es el Arroyo Maldonado, Sí, así claro. que está bien en superficie. Ahora, ya a esta altura, en todos los lugares del mundo, y esa es nuestra propuesta, y lamentablemente se ha gastado plata más porque va a haber que hacer eso, son coches mucho más angostos y eléctricos. Esto es utilizar Van como colectivos con un mucho cable, más ¿no? grandes. Como con Pueden un- ser Sí, con son cables o esos. pueden ser sobre rieles, Claro. se ven en muchos lugares. Sí, las ciudades europeas... Sí, parece como un tranvía, Esa es una la cosa tendencia. rara. Nosotros no podemos sí. hacer una obra para los problemas del siglo XXI con criterios del siglo XIX y del siglo XX.
la avenida Juan B. Justo, hoy, con esos dos armatostes, digo, me parece bien. Si la idea es correcta, me parece bien. Por eso, no hay que demonizar. Las cosas buenas, lo que pasa es que hay que hacerlas bien y no rápida para ver si las pueden inaugurar antes de la... Un tema que está ahora mucho en los medios es el problema del Hospital Borda, por ejemplo. Sí. Hace más de 40 días sin gas. El PRO dice, bueno, recibimos esos problemas de infraestructura que antes no se había hecho nada. Usted viene de antes. Pero nuevamente, vengo de antes. Digo, fue y no ese solo el año y Hospital medio. Borda, sino otros hospitales que tienen graves problemas de Hospitales, infraestructura. escuelas, sin duda que hay un déficit de infraestructura, pero nuevamente me invito, porque si no parece demasiado autobombo, aunque en el único momento que es aceptable el autobombo es una campaña, así que me podría hacer, pero puede mirarlo allí. Los niveles de inversión en relación con el presupuesto de mi gestión fueron envidiables. Pero Yo digo, sabe que no es que- puntualmente No, el por caso del supuesto. Hospital Borda, ¿por qué es el problema este que hoy hace más de 40 días que están sin gas? ¿Se puede Por resolver? ineficacia, ¿Podría la no, gestión de Macri obviamente. resolverlo? Cuando nos fijamos la dimensión, si usted me dice, ¿puede resolver en 30 días la Villa 31? Le digo, no soy demagogo. Es un problema, villas de asentamiento es un problema estructural que hay que trabajarlo en conjunto, en serio, es un problema que hay que trabajar con gobierno nacional, provincia. Ahora me dice, el gas, la gasa, los insumos en los hospitales se no puede resolver con estos dinero. Por supuesto que sí. Por eso no soy de aquellos que dicen, no, todo es Pero una ahí no locura, está aparece mal". una cuestión Pero 30 ideológica. sí, porque además, ustedes quizás recordarán, no tuvo un lugar central el debate porque quizás no es el tema que importe más. Yo propongo a ver cómo, hay que decirlo despacio porque es una palabra compleja, pero es una tendencia mundial, la Sí, desmanicomialización. es que es una tendencia en todo el mundo. ¿Qué Absolutamente. quiere decir eso? Es sacar Los del manico- manicomio, sacar del instituto neuropsiquiátrico. Exacto. Lo que pasa es que en el Borda el tema es el abandono de El muchos abandono, pacientes. por eso, pero el abandono, la institución psiquiátrica del manicomio, que lo hemos leído, estudiado, es una institución debe ser de las más tortuosas y viejas y ya a esta altura puestas en cuestión a esta altura. Casi. Y hay otras Casi experiencias en el país, en Río Negro incluso. Exactamente, experiencias internacionales que se vieron, se corrigieron, y hoy la tendencia son muchas más casas de medio camino, no esos lugares infernales que parecen más prisiones que lugares para restablecimiento. Y hay una ley, de hecho, en la Ciudad de Buenos Aires que plantea eso, Estoy justamente. en contra de cómo se aborda de la manera estructural. Por supuesto que mientras tanto tienen que tener gas, insumos y gasas. Eso es inexplicable. Pero además hay que darse una política más moderna, más humana, de tratamiento de otra manera de la enfermedad psiquiátrica. Ya no es el loco concebido como en la Edad Media. Se trata de cosas que hoy se sabe mucho mejor cómo tratar, cómo incorporarlo más a la sociedad. Yo, a lo mejor, bueno, van a pensar que al lado del tema del Borda lo que voy a decir es una cosa más frívola, pero sin embargo para mí la memoria y la conservación del patrimonio es fundamental. Para mí también. Para la historia de los pueblos, digo, no hay que olvidar. Por supuesto. Y estamos destrozando el patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Digo, es un tema sensible, vos yo sé que Lo es, cree la Secretaría de Patrimonio Cultural, también es otra... los edificios que ya no se recuperan, las calles que están destrozadas, el pavimento, el adoquín que puede ser... No solamente, y además porque tiene que ver con lo que vas a preguntar. ¿Cuál fue la presión más grande, la cuestión más difícil y de la que estoy más orgullosa? Realmente, me da mucho orgullo, digo, porque digo, demostré que en situación además de cierta debilidad política, cuando decidí que durante 6 meses, y si hubiera ganado lo extendíamos más y de una manera más compleja, no se edificaban más torres en la Ciudad de Buenos Aires. Se termó ahí, ¿no? Los grupos se digo, es hacer, porque es en la línea de lo que le está diciendo, no es solamente que se han hecho construcciones salvajes en barrios donde no hay infraestructura de cloacas correspondientes, sino que además hay que dar un debate mucho más profundo y central, que no es nada frívola, como bien vos decís, nada frívolo, que es la identidad y la calidad de vida con la que queremos vivir. Queremos vivir en barrios que supuestamente porque eso nos va a dar más dinero, y se nota que no, porque vemos que el crecimiento económico viene por otro lado, cuando es más justo con el comercio, con la actividad, con el consumo. Digo, y generarle capacidad de hacer grandes burbujas económicas inmobiliarias, quitándole el sol a Caballito, quitándole el sol a Floresta, Palermo. quitándole el sol a... digo, Villa Urquiza. a Villa Urquiza. Digo, la calidad... ¿Saben que hay países aún de economías capitalistas muy fuertes, como Inglaterra, y nosotros tomamos legislación internacional sobre eso, que legislan de una manera muy dura y con impuestos altísimos? No paga lo mismo la constructora si quiere hacer un edificio de 3 pisos o una torre. Y hay una polinómica, es decir, una manera de ver cuánto tiene que pagar, que incluye la cantidad de sol que quitas con tu edificio. Es decir, encantó. con aire. Me encantó. Entonces, vos querés hacer, te va a salir muy caro, en principio vas a tener restricciones,
porque la gente que vive en barrios y que ha pasado toda su vida allí, tienen su identidad, tienen derecho a decir, mire, el barrio, yo no quiero además que me lo Y cambien. ni que hablar las casas que se han derrumbado por construcciones Así que ¿cuál fue el apuradas, momento con más duro? habilitaciones que uno no Sin duda, entiende. cuando dije eso, los reuní, me acuerdo como ahora, no podían creer, estaban incrédulos. Me dice, ¿pero usted va a parar? Digo, sí, acabamos de mandar este decreto hasta que se debata. No solamente si hay desde ese momento se empieza a exigir si están las suficientes conexiones de agua, si hay cloacas, etcétera, sino que además impulsar la discusión de qué tipo de barrio quiero Le tener. dejo la última, Alfredo, De dale. forma sintética y puntual, digamos, con la metropolitana, ¿qué hacemos? La Ciudad de Buenos Aires necesita una fuerza local, pero una fuerza local no de investigación. Las fuerzas locales son de proximidad. La investigación, la lucha contra el delito y el crimen organizado es y deberá seguir siendo siempre de la federal. Nuestra propuesta, y se recordará, era yo quien proponía la policía local y no desguazar la federal y traerlo, porque eso se sabía que ni era posible ni era conveniente. No es conveniente, la federal tiene que, más allá que pase en las comisarías, tiene que seguir siendo como es una fuerza federal. Y una policía local de proximidad, de estar en la calle, que cuide los edificios públicos, que cuide las escuelas, que evite las usurpaciones, cuya presencia en la calle es disuasiva de la comisión de delito y trabaja en conjunto, sí, sin mezquindades, y no por buena onda, sino institucionalmente creado un espacio donde se coordinan las acciones de la federal y la metropolitana. La federal, delito complejo, bandas, crimen organizado, investigación, narcoterrorismo, etcétera, y las policías locales, una policía de proximidad, de delitos menores, motochorros, las cosas que nos afectan en la día a día. ¿Dónde vivís? En Palermo, en la calle que más se inunda de Palermo, pero que con el trabajo del Maldonado, No pasa en nada, la calle, espacio para pasar el aviso. en la calle Niceto Vega, mis vecinos lo saben, el agua cuando desborda es 1,5 metros desde mi casa. Una pileta de natación. Pero bueno, la ahí pasás celebro. lindo. Ahí estamos haciendo una obra Sí, de gomones, Estado, porque para todos. la licité yo, empezó en época de guerra, la licité yo, la está ahora haciendo Macri y la va ¿Cuál es tu Ojalá se referencia termine, nacional? ojalá. Para, nos van a matar, la María. Argentina. No, digo, la lista, ¿dónde te ubicamos? Ya van a ver, ya van a ver. Ah, me la hace sorpresa. Bien, para otra vez, ok, así que- Ok, muy bien, A ver, venimos gracias. otra vez a hablar. Gracias por madrugar y venir al programa, un gusto. Nos vamos al corte, ya venimos.